Repasemos ahora los números de este 6 de agosto. 115.000 bajas en el ejército ucraniano. Esto es por lo menos lo que acaba de divulgar Rusia. Por supuesto, como lo venimos viendo en estos 2 años y medio de guerra y como suele ocurrir en las guerras, cada bando da sus cifras, buscando siempre exagerar las bajas en el enemigo y disminuir y si es posible subestimar las bajas en el bando propio. Lo cierto es que eso es el número que acaba de difundir por su parte el gobierno ruso. Fue Sergei Shoigu, que hoy está como segundo del Consejo de Seguridad, que había sido además el ministro de Defensa durante buena parte de la guerra, diciendo que Ucrania está teniendo obviamente dificultades para resistir el avance ruso. La realidad es que no ha avanzado más Rusia en los últimos meses, que Ucrania ha podido frenar bastante bien las distintas azonadas que venía haciendo Rusia, luego de varios meses en los cuales Rusia parecía sí que estaba haciendo retroceder con mucha fuerza a Ucrania. La posibilidad de volver a recibir ayuda de los Estados Unidos, de reforzar su sistema de defensa antiaérea, le ha permitido a Ucrania resistir mucho mejor, y hoy lo que se ve cuando uno ve en la evolución de los mapas de cómo está el conflicto muestra una situación, te diría, muy estancada en esta guerra de trincheras en los territorios que ha logrado ocupar Rusia y que difícilmente se vaya a salir de ahí, y todo el territorio que sigue logrando defender Ucrania. Estamos hablando de que Ucrania perdió aproximadamente entre un cuarto aproximadamente de su territorio en manos de Rusia. Claro, lo que estos datos muestran es que el costo para Ucrania sigue siendo muy alto, y ahí tienen todas las de perder contra Rusia, porque obviamente Rusia es un país más grande, con más población y con más recursos disponibles para seguir sosteniendo esta ofensiva. Segundo número del día: 400 arrestados ya en la ola de violencia que se está produciendo en el Reino Unido. Una ola de violencia que realmente no da señales de ceder, aunque ya estamos hablando de más de una semana. Esto que empezó el lunes, en realidad, de la semana pasada, con el brutal asesinato de 3 niñas que estudiaban danza. El asesino justamente de esas niñas, que además dejó gravemente heridas a otras, que recién hoy terminaron de recibir el alta. Es un joven de 17 años, hijo de inmigrantes provenientes de Ruanda. Desató una serie de actos muy violentos por parte, en principio, de grupos de extrema derecha que apuntaron tanto contra centros de acogida de migrantes, contra hoteles que también habían sido utilizados para albergar migrantes, contra mezquitas, de alguna manera planteando que el Islam era también responsable de ese acto de violencia y de otros más. Claro, la realidad es que más allá de que ha habido participación de grupos de extrema derecha, también es cierto que se han sumado muchas personas que ven un deterioro en las condiciones de seguridad pública que se está viviendo en el Reino Unido, y que dicen que hay una vinculación entre cierta inmigración bastante descontrolada que ha habido en los últimos años y un aumento de la tasa de delincuencia, lo cual pareciera detrás de este estallido social que se está viviendo, que también ha tenido un correlato con la salida de grupos islamistas a causar disturbios. Una situación de mucha tensión que está marcando parte del choque cultural que se vive en toda Europa, no solo en el Reino Unido. Bueno, en este caso, 400 arrestados tras más de una semana de disturbios. Repasamos ahora las caras de este martes. Y la primera es la de Philippe Lazzarini, el titular de la UNRWA, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que acaba de reconocer que 9 de sus integrantes, que 9 de sus empleados tuvieron que ser destituidos, desplazados de esta organización porque participaron, o porque por lo menos hay indicios de que participaron activamente de la masacre del 7 de octubre. Es decir,
No solo ya tenemos muchísimas pruebas desde hace tiempo de que esta agencia de la ONU sirvió como soporte del grupo terrorista Hamás en Gaza, de que actuaban conjuntamente, de que los dejaban esconder cohetes y armar infraestructura militar y terrorista en las instalaciones que manejaban en Gaza. No solo hay indicios muy claros de connivencia entre muchos de los integrantes de Hamás y los integrantes de la UNRWA, sino de lo que estamos hablando aquí es que directamente eran terroristas también, por lo menos 9 de los empleados. Es decir, que ingresaron a los distintos kibutz y kibutzines aquel 7 de octubre por la mañana y perpetraron las atrocidades que perpetraron los terroristas de Hamás codo a codo, por lo menos 9. Este es el nivel de degradación al que han llegado las Naciones Unidas, sobre todo en Gaza. Podríamos decir lo mismo también en Cisjordania, pero lo de Gaza es el caso más extremo de todo. Y esto ha tenido que reconocerlo incluso un anti-israelí fanático como es Philip Lazzarini. Segundo rostro del día, Josh Shapiro, hablando de Israel y del conflicto árabe-israelí. Hasta hace un rato, yo te diría que hasta el fin de semana, Josh Shapiro, gobernador del estado de Pensilvania, era el favorito a ser el compañero de fórmula de Kamala Harris. De hecho, hoy el anuncio ya se hizo, o por lo menos ya fue oficializado por el propio Tim Walz, que va a ser finalmente el elegido, el gobernador de Minnesota, pero el lugar elegido es precisamente el estado de Pensilvania. ¿Y qué es lo que pasó en los últimos días que pareciera haber tenido un papel importante en la decisión de que no fuera finalmente Josh Shapiro el compañero de fórmula, sino Tim Walz? Bueno, resulta que Shapiro fue voluntario de las Fuerzas de Defensa de Israel, es obviamente una persona de ascendencia judía y, como mucha gente, tenía posiciones de defensa del Estado de Israel. Algo por lo cual no tendría ninguna razón por la cual avergonzarse. De hecho, en sus tiempos de estudiante, publicó una carta abierta en la cual decía que uno de los obstáculos que hay para la paz es la posición demasiado beligerante que tiene buena parte del pueblo palestino. Algo que está registrado en cualquier encuesta que se haga sobre lo que pasó, por ejemplo, el 7 de octubre en Gaza y en Cisjordania. Es decir, encuestas en Gaza hoy es muy difícil hacer, pero las encuestas en Cisjordania, donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, muestran que la mayoría apoya lo que hizo Hamás, la mayoría de los palestinos. Es decir, eso que había escrito Josh Shapiro muchos años antes de que se hubiera producido el horror del 7 de octubre, va de la mano de algo que se verifica para cualquiera que nada más abra los ojos y abra los oídos, que es que efectivamente hay un odio contra el pueblo de Israel muy arraigado en el pueblo de palestino, probablemente por muchísimos años de una retórica que se les ha inoculado desde dentro y desde fuera, que lo ha llevado justamente a esa posición. ¿Qué es lo interesante? Que Shapiro pidió perdón por haber dicho eso. Tuvo que pedir perdón, diciendo, bueno, sí, la verdad es que yo ya no pienso tan así, tienen que entenderme, tenía 20 años. Como si fuera algo para avergonzarse. Más o menos, ¿vieron cuando aparece un mensaje de alguien, un político de su juventud, donde parece que está levantando el brazo, haciendo el saludo nazi, o como si hubiera estado haciendo comentarios homofóbicos, es decir, cosas realmente descalificadoras? No. Sencillamente había publicado una carta defendiendo al Estado de Israel. Bueno, en el Partido Demócrata del siglo XXI, eso parece que es pecado y, de hecho, días después de que se conociera esta noticia, Josh Shapiro quedó descartado como compañero de fórmula de Kamala Harris.